Esta sesión estará centrada en el pensamiento sobre el arte y la belleza de Arthur Schopenhauer y fundamentalmente en torno a su obra El mundo como voluntad y representación, publicado en las últimas semanas del año 1818. Fue un filósofo profundamente influido por el pensamiento de Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant, Schelling, pero también por la filosofía oriental, sobre todo por el budismo, el taoísmo y el Vedanta, lo cual le da un carácter muy peculiar a su pensamiento. Y de hecho podríamos afirmar que su sistema filosófico es una muy personal combinación de doctrinas brahmánicas y búdicas con Platón y Kant. Alumno en su juventud de Fichte y Schleiermacher, su obra es profundamente anti-hegeliana, llegando incluso a afirmar lo siguiente: el influjo embrutecedor de la pseudo-sabiduría de Hegel, escribe Schopenhauer, ha arruinado y hecho tan burda la época que alguno podría muy bien suponer que también aquí se alude a la oposición de espíritu y naturaleza. Por eso, añadirá, me veo obligado a prevenir expresamente que me incluyan dentro de tales filosofemas de chusma. Además de este más que obvio antihegelianismo, algo muy importante para poder comprender su pensamiento estético es tener en cuenta que para nuestro filósofo la vida es un asunto desagradable. Y de hecho, no son pocas las ocasiones en las que en sus textos podremos leer aquello de que toda vida es esencialmente sufrimiento. Ciertamente, para este filósofo el mal y el sufrimiento se hallan en la raíz misma de la existencia. En su opinión, lo que movería a todos los seres vivientes es el egoísmo, dado que la esencia íntima de todos ellos no sería, en opinión de nuestro filósofo, sino su afán por mantenerse en la existencia. A sus ojos, todos los seres aparecen dominados por una voluntad de vivir absoluta e ilimitada que no hace sino producir permanente dolor. Es más, para él, el sujeto se conoce a sí mismo solo como volente, no como cognoscente. Es decir, el sujeto se conoce a sí mismo solo como deseante, como alguien que quiere, que pretende cosas. Pues el afán por mantenernos vivos, la voluntad de vivir, es para nuestro filósofo la esencia más íntima de todos los seres. No obstante, esto genera, en último término, un estado de hostilidad universal. En este enfoque negativista, característico de Schopenhauer, el en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma, es un continuo sufrimiento, nos dice, tan lamentable como terrible, y ante ello solo podremos buscar una cierta escapatoria o consuelo a través de la práctica de la compasión, de la autonegación del yo a través de una vida, digamos, ascética, asimilable a una suerte de nirvana, o a través de la contemplación estética. De modo que la experiencia estética y con ella el arte ostentarán en el pensamiento de nuestro filósofo una potente capacidad liberadora, una capacidad, digamos, con potencial suficiente como para liberar al individuo, aunque sea solo durante un instante, de ese sufrimiento. Para aproximarnos al pensamiento estético de Schopenhauer, deberíamos partir del que es su texto más conocido, El mundo como voluntad y representación, finalizado, como ya comenté al inicio de esta presentación, en el año 1818. Y cuando nuestro filósofo contaba apenas con 30 años de edad. Este escrito se divide en varias partes, estando el libro tercero dedicado principalmente, aunque no de forma exclusiva, a la consideración de las artes. En principio podemos decir que su planteamiento filosófico tiene una base platónica, de tal modo que coincide plenamente con Platón cuando éste atribuye el verdadero ser solo a las ideas, mientras que a las cosas en el espacio y el tiempo, es decir, al mundo real para el individuo, recordemos que Platón solo las reconocía una existencia aparente, casi una existencia onírica. Por tanto, Schopenhauer asume plenamente algunas de las tesis fundamentales de Platón, aceptando con el filósofo griego que las cosas de este mundo, que nuestros sentidos perciben, no tienen, escribe, un verdadero ser. Siempre devienen, pero nunca son. Solo tienen un ser relativo,
no existen en su conjunto más que en y a través de sus relaciones recíprocas. De ahí que a su ser se le pueda denominar igualmente un no ser. Por tanto, para nuestro filósofo, las cosas de este mundo no podrían ser objeto de un verdadero conocimiento, pues sólo de lo que es en y por sí mismo, y siempre de la misma manera, es decir, las ideas, podría darse un conocimiento verdadero. No obstante, es evidente que un gran apasionado por el arte, como era Schopenhauer, no podía asumir de forma completa y sin reparos la teoría de las ideas de Platón, sobre todo por el desprecio y rechazo del arte que siempre manifestó este filósofo griego, un desprecio que, de hecho, para Schopenhauer no podía ser sino la fuente de uno de los mayores defectos de la filosofía platónica. Y lo que nuestro filósofo no podía desde luego aceptar de ninguna manera es que para Platón el objeto que el arte bello trata de representar no fuese la idea, sino la cosa individual. Por el contrario, como veremos más adelante, nuestro filósofo sostendrá exactamente la opinión contraria que Platón a este respecto, es decir, que la finalidad del arte sí sería la representación de la idea, que sólo se puede, nos dice, captar intuitivamente, y que la idea sólo se pueda captar, según él, intuitivamente, es algo que, como veremos, tendrá una importancia decisiva para la comprensión del papel del arte dentro de su pensamiento. Pero como ya he señalado, Schopenhauer recibe también una tremenda influencia de numerosos filósofos europeos y sabios orientales, aunque, como vamos a ver a continuación, el influjo del pensamiento de Kant será incomparable respecto a cualquier otro. Precisamente a este filósofo le dedicará un largo apéndice a los 4 libros que componían el primer volumen del Mundo como voluntad y representación, un apéndice que ya aparecía en su primera edición y que no obstante modificará sustancialmente en la segunda. En todo caso, lo que tenemos que tener muy en cuenta es el intento que hace en este escrito para relacionar Kant con Platón, a quienes consideraba de hecho los 2 máximos filósofos de Occidente. Precisamente, y tratando de poner en relación la teoría de las ideas de Platón con la teoría kantiana del conocimiento, llegará a defender la hipótesis de que la cosa en sí kantiana y la idea de Platón no son idénticas, pero sí sumamente afines. Porque para nuestro filósofo el sentido interno de ambas doctrinas, la de Platón y la de Kant, sería en el fondo el mismo, dado que ambas interpretarían el mundo visible como un fenómeno que, diríamos, en sí es nulo, poseedor solo de una realidad prestada y que solo tendría significado en virtud de lo que en él queda expresado, es decir, la idea para Platón y la cosa en sí para Kant. No obstante, tenemos que hacer aquí una puntualización que pienso resulta también clave para comprender la propuesta del filósofo al que le estamos dedicando este tema. Si para Kant el fenómeno era la manera en la que se nos presentan los objetos, para Schopenhauer el fenómeno sería tan solo el modo en el que se oculta la verdadera realidad de las cosas. Y de ahí la utilización frecuente que se hace en este libro de metáforas del tipo la vida es como un sueño, idea por otra parte, como sabemos, recurrente en la literatura y filosofía ya de todos los tiempos, o la metáfora del velo de Maya, que él toma de las sabidurías hindúes y con la que identifica el ámbito fenoménico, empleando la idea de ese velo que no sería sino el velo del engaño que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir que sea ni que no sea. Y tratando de acercar aún más la teoría kantiana a la platónica, llegará a afirmar que tiempo, espacio y causalidad, es decir, lo que para Kant eran las condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia y que radican en nuestra facultad de conocer, serían aquella disposición de nuestro intelecto en virtud de la cual el único ser existente de cualquier especie se nos presenta como una multiplicidad de seres semejantes que nacen y perecen incesantemente en sucesión infinita. La interpretación que hace Schopenhauer de Kant no ha dejado de suscitar intensos debates y sobre todo resultan polémicas sus afirmaciones en las que acusó al filósofo de Königsberg
de una total confusión entre el conocimiento intuitivo y el abstracto. Y precisamente aquí aparece la cuestión de si es posible llegar a conocer la cosa en sí. Frente al punto de vista kantiano, en el que para conocer lo que pueda ser la cosa en sí, independientemente de todas las determinaciones en el tiempo, el espacio y la causalidad, se precisaría, decía Kant, otra clase de conocimiento distinta de la única que nos es posible, y que para Kant está mediada por los sentidos y el entendimiento. Schopenhauer sí que veía posible otra forma de conocimiento, puesto que, en su opinión, la captación de las cosas puede presentarse también de forma intuitiva. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues para nuestro filósofo, la idea, dice, es necesariamente intuitiva y no abstracta. Por tanto, insisto en lo que ya he dicho anteriormente, la crítica que hace a Kant está en gran medida centrada en acusarle de una total confusión entre el conocimiento intuitivo y el abstracto. De hecho, considerará un defecto en Kant el hecho de que éste no contara entre las formas de las que depende el conocimiento en cuanto tal, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad, y por delante de todas ellas, la de ser objeto para un sujeto, porque precisamente para él esta es la forma primera y más general de todo fenómeno, la de ser objeto para un sujeto. Esta afirmación de que la forma primera y más general de todo fenómeno sería, insisto, la de ser objeto para un sujeto, pienso que es clave para la comprensión también de todo su pensamiento, una afirmación sobre la que necesariamente iremos girando a lo largo de todo este tema. En cualquier caso, el gran problema del que parte nuestro filósofo y que sirve de fundamentación para su teoría estética es que los individuos, nos dice, no tenemos más conocimiento que el sometido al principio de razón y que esta forma excluye el conocimiento de las ideas. Pero, bajo su punto de vista, lo que las ciencias estudiarían en las cosas no es más que sus relaciones, su situación temporal y espacial, las causas de los cambios naturales, la comparación de las formas, los motivos de los acontecimientos, es decir, lo que solo son puras relaciones. El problema es que toda relación tiene para nuestro filósofo solo una existencia meramente relativa, de modo que, para elevarnos del conocimiento de las cosas individuales al de las ideas, al conocimiento de las ideas, debe operarse en el sujeto, en todos nosotros, una importante transformación que pasa, nos dice Schopenhauer, por dejar de ser individuos. Veamos a qué se refiere con esta afirmación. En primer lugar, tengamos en cuenta que el tránsito desde el conocimiento común de las cosas individuales al conocimiento de las ideas es posible para nuestro filósofo. Pero para ello, nuestro conocimiento debe desprenderse antes de la servidumbre de la voluntad. Es decir, nuestro conocimiento debe dejar de ocuparse de las relaciones conforme al principio de razón, pues es así como el sujeto dejaría de ser un mero individuo para convertirse en lo que Schopenhauer denomina un puro y desinteresado sujeto del conocimiento. Al convertirse en este puro y desinteresado sujeto del conocimiento, el sujeto, el individuo, descansaría ya, nos dice, en una fija contemplación del objeto, fuera de su conexión con cualquier otro objeto, quedando absorbido el sujeto o el individuo por esa contemplación. ¿Y cómo puede suceder ese cambio? ¿Cómo puede llegar a tener lugar esa transformación? Pues en primer lugar habría que abandonar, nos dice, la forma habitual de considerar las cosas, dejando de guiarnos por las formas del principio de razón, no ocupándonos solo de las relaciones recíprocas entre las cosas o de considerar tan solo el dónde, cuándo, por qué y para qué de las cosas, y preguntarnos, por el contrario, acerca del qué de las cosas. El sujeto, pues, debe entregar a la intuición todo el poder de su espíritu, debe sumergirse totalmente en la intuición, llenar toda su conciencia, nos dice, con la tranquila contemplación del objeto que en ese momento se presente ante él, ya sea un paisaje, ya sea un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa. En ese estado de contemplación, el individuo, el sujeto, se perdería, escribe nuestro filósofo, completamente en ese objeto, es decir, olvida su individualidad, su voluntad y queda únicamente como puro sujeto, como claro espejo del objeto,
de modo que en ese momento es como si solo existiera el objeto, sin nadie que lo percibiera y no se pudiera ya separar al que intuye de la intuición, como si ambos, sujeto y objeto, se hubiesen hecho una misma cosa, llenándose nuestra conciencia por una sola imagen intuitiva. Y es curioso que por aquellos mismos años el pintor Friedrich estaba trabajando en torno a esta, diríamos, misma fenomenología de la contemplación estética. Y creo que este cuadro, por ejemplo, podría evocar de alguna manera eso pretendido por nuestro filósofo, que el objeto contemplado quede separado de toda relación con algo fuera de él y el sujeto de toda relación con la voluntad, de manera que entonces lo así conocido no sea ya la cosa individual en cuanto tal, sino la idea, la forma eterna. Y precisamente por eso, en opinión de Schopenhauer, el que está sumido, nos dice, en esta intuición no es ya un individuo, pues el individuo se ha perdido en ella, es un puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento. Consideraciones estas de Schopenhauer que evidentemente son difíciles de entender sin la referencia a las sabidurías orientales, a los contenidos de las sabidurías orientales que comentamos al principio de esta sesión y que tanto influyeron en su pensamiento. En cualquier caso, y como nuestro filósofo reconoce, esto era también lo que Spinoza, en cierta manera, tuvo en mente cuando escribió aquello de que la mente es eterna en la medida en que concibe la cosa bajo la especie de la eternidad. Así escribe: si el individuo como tal conoce solo cosas particulares, el sujeto puro de conocimiento, añade Schopenhauer, solamente conoce ideas. Es decir, que cuando queda el sujeto totalmente absorbido por el objeto intuido, ya sea por la contemplación de la naturaleza exuberante o por una obra de arte, por ejemplo, el individuo cognoscente se convierte en sujeto puro del conocer y el objeto considerado se eleva a idea. Es entonces el momento en el que aparecería de forma pura lo que nuestro filósofo denomina el mundo como representación. En el mundo como representación, es decir, cuando el mundo cobra objetividad, ya no hay sitio, dice, para la mera voluntad, es decir, para el afán ciego del individuo. En el mundo como representación, por tanto, el objeto se concibe como idea, libre de las formas del principio de razón, y al mismo tiempo el sujeto deviene puro sujeto del conocimiento, libre de la individualidad y de la servidumbre de la voluntad. Así, por ejemplo, nos explica que cuando alguien queda totalmente absorbido y perdido en la intuición de la naturaleza hasta el punto de no existir ya más que como puro sujeto cognoscente, entonces ese sujeto, ese individuo, se percata inmediatamente de que él es, en cuanto tal, la condición, el soporte del mundo y de toda existencia objetiva, ya que ésta se presenta, a partir de entonces, escribe, como dependiente de la suya. Así pues, él, el sujeto, el individuo, implica, digamos, a la naturaleza en sí mismo, de modo que la siente como un accidente de su propio ser. Algo que Schopenhauer ejemplifica citando estos versos de Byron: no son los montes, olas y cielo parte de mí y de mi alma, y yo de ellos. Así pues, para nuestro filósofo, el sujeto es el soporte del mundo y de toda existencia objetiva. Y si ésta se presenta como dependiente de la suya, si siente la naturaleza como un accidente de su ser, no cabría pues que nos sintamos perecederos ante esa naturaleza imperecedera, y de ahí que le gustara recordar siempre esa afirmación del Upanishad, del Veda: yo soy todas esas criaturas en su totalidad y fuera de mí no hay nada. Repito que lo que aquí trata de afirmar nuestro filósofo es que el sujeto se reconoce como soporte del mundo y que por tanto toda existencia objetiva, exterior, se presenta como dependiente de la suya, sintiendo a la naturaleza como un accidente de su ser. Y por ello debemos recordar nuevamente su crítica a Kant. Precisamente, ¿por qué? Pues porque Kant no incluyó como primera de las formas de toda experiencia posible e imaginable, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad,
la de ser objeto para un sujeto, dado que sería precisamente esta la forma primera y más general de todo fenómeno para Schopenhauer. Pero la que creo es la pregunta más importante que se plantea nuestro filósofo y sobre la que se fundamenta todo su pensamiento estético, diría, es la siguiente. ¿Qué clase de conocimiento considera lo único que es verdaderamente esencial en el mundo y existe al margen e independientemente de toda relación? Y la respuesta que nos da no podría ser otra. Es el arte, es la obra del genio. El arte, pues, sería ese conocimiento para el que las ideas son lo único verdaderamente esencial en el mundo. Es decir, aquello que existe al margen e independientemente de toda relación. Es decir, la objetividad inmediata y adecuada de la cosa en sí. El arte, por tanto, nos dice, reproduce o reproduciría las ideas eternas captadas en la pura contemplación, lo esencial y permanente de todos los fenómenos del mundo. De todo ello que el único origen del arte sería el conocimiento de las ideas y su única finalidad sería, pues, la comunicación de ese conocimiento. Es decir, que el único origen del arte sería la contemplación de la idea y la finalidad, la misión del arte sería en última instancia la comunicación de ese conocimiento. Así las cosas, lo que en la cosa individual existe de manera, nos dice, meramente imperfecta y debilitada por modificaciones, la forma de consideración del genio, del artista, sería capaz de elevarla a la idea, de elevarla a la perfección. A este respecto escribe lo siguiente: el arte arranca el objeto de su contemplación fuera de la corriente del curso mundano y lo tiene aislado ante sí. Y ese objeto individual, que era una parte diminuta de aquella corriente, se convierte en un representante del todo, en un equivalente de los infinitos que hay en el espacio y el tiempo. La rueda del tiempo, añade, se para, las relaciones desaparecen, solo lo esencial, la idea, es su concepto. El arte, por tanto, no podría ser calificado aquí más que como la forma de considerar las cosas independientemente del principio de razón, frente a lo que hace la ciencia, que seguiría directamente este principio. Por eso cuando, por ejemplo, nos dice Schopenhauer, contemplo un árbol estéticamente, es decir, contemplo un árbol con ojos de artista o con los ojos de un artista, de modo que no lo conozco a él, a ese árbol en particular, sino su idea, inmediatamente carece de significado si se trata de este árbol o de un antepasado suyo que floreció hace miles de años, como también carece de significado si el observador es este o cualquier otro individuo que vive en cualquier tiempo y lugar. Junto con el principio de razón, se suprime, nos dice, la cosa individual y el individuo cognoscente, y no queda más que la idea y el sujeto puro del conocer, que juntos constituyen la adecuada objetividad de la voluntad en ese grado. En todo caso, creo que debemos insistir en un aspecto también fundamental. Los objetos del genio, escribe Schopenhauer, en cuanto tal, son las ideas eternas, las persistentes formas esenciales del mundo y de todos sus fenómenos, pues la idea es, nos dice, necesariamente intuitiva y no abstracta. Y no hay que olvidar que la idea nunca sería conocida por el individuo en cuanto tal, sino solo por aquel que se ha elevado, que ha sido capaz de elevarse por encima de todo querer y de toda individualidad, de todo querer, erigiéndose en lo que Schopenhauer propone siempre, ¿no? el erigirse en sujeto puro de conocimiento. La idea, así pues, podríamos concluir, solo resultaría accesible al genio. Y con este comentario quería cerrar también ya esta primera parte del tema. Dejaremos pues para la segunda la profundización en algunas de las cuestiones que hemos apenas introducido en esta primera, así como la presentación de otras muchas que espero nos permitan comprender el papel del arte en la filosofía de Arthur Schopenhauer.
Continuamos con el bloque sobre la filosofía de Schopenhauer y la contemplación estética a través del comentario del mundo como voluntad y representación, un libro finalizado, como ya mencioné al inicio de este tema, en el año 1818, iniciando esta segunda parte con la cuestión de la genialidad. En opinión de nuestro filósofo, la genialidad podría definirse, escribe, como la capacidad de comportarse de manera puramente intuitiva, perderse en la intuición y sustraer el conocimiento, que en su origen existe sólo para servir a la voluntad, a esa servidumbre. Es decir, que el artista, el genio, sería capaz de perder totalmente de vista su interés, su querer y sus fines, y luego desprenderse totalmente por un tiempo de la propia personalidad para quedar, nos dice Schopenhauer, como puro sujeto cognoscente, claro ojo del mundo. Recordemos que, en opinión de nuestro filósofo, es a través de esa contemplación pura, totalmente absorbida en el objeto contemplado, que pueden ser captadas las ideas, pues ella permite, como decía Goethe, fijar en pensamientos verdaderos lo que está suspendido en el fluctuante fenómeno. De hecho, la esencia del genio queda expresada por parte de Schopenhauer como la capacidad para tal contemplación, una contemplación que consistiría en un total olvido de la propia persona, pues frente a la dirección que él denomina del espíritu subjetiva, es decir, la que se encamina a la propia persona y por tanto a la voluntad, al yo. La genialidad sería la dirección objetiva del espíritu, el camino hacia la más perfecta objetividad, una vez liberado el sujeto, como ya comenté antes, de esa servidumbre a la voluntad, una vez liberado el individuo de la esclavitud del querer, de la esclavitud de los fines. Sería pues necesario que perdamos totalmente de vista nuestro interés, nuestro querer y nuestras finalidades, pues solo con ello podremos, nos dice, desprendernos por un tiempo de nuestra propia personalidad, y solo en ese desprendimiento podremos quedar como puros sujetos cognoscentes, como claros ojos del mundo. Es evidente, pues, que la verdadera contemplación solo podría ser entendida como una contemplación desinteresada en todos los sentidos, pues en ella atendemos a las cosas independientemente de que tengan alguna relación con nuestra voluntad, es decir, independientemente de que tengan alguna relación con nuestro querer o con nuestros deseos. Es una contemplación, insisto en ello, que no busca el conocimiento de las relaciones entre las cosas, que no busca el concepto abstracto, sino que se dirige a las ideas mismas. Una contemplación con la que dejamos de ser individuos para devenir lo que Schopenhauer denomina un puro sujeto del conocer. Sin embargo, resulta obvio, llegar a esa contemplación no es fácil. Y nuestro filósofo reconoce que no todos somos capaces de una consideración desinteresada en todos los sentidos, al menos de manera sostenida. De hecho, en nuestra vida cotidiana, escribe, tendemos siempre a dirigir nuestra atención a las cosas en la medida en que tienen alguna relación con nuestra voluntad, es decir, con nuestros deseos, con nuestro querer. Y en vez de clavar, nos dice, de forma sostenida nuestra mirada en un objeto, buscamos enseguida el concepto bajo el que incluir ese objeto, como busca la silla el perezoso, nos dice, y sin interesarnos por nada más. Por eso despachamos todo tan rápido, escribe nuestro filósofo, ya sean obras de arte, los objetos bellos de la naturaleza o cualquier otro aspecto importante de la vida. Así, el hombre vulgar, escribe nuestro filósofo, no se detiene. En la vida no busca más que su camino y, en todo caso, cualquier cosa que en alguna ocasión pudiera convertirse en su camino. No pierde el tiempo examinando la vida misma en cuanto tal. Con lo que no sería capaz, por tanto, de una consideración desinteresada en todos los sentidos, ¿no? Que es lo que constituye o lo que es en realidad la verdadera, o lo que sería la verdadera contemplación. Por el contrario, en el hombre genial, nos dice nuestro filósofo, habría una clara preponderancia del conocimiento sobre el querer, pues él es un sujeto, nos dice, de depurado de voluntad, justo lo contrario a lo que sucede en el hombre vulgar, para el que la expresión del querer es predominante, para el que el conocimiento no se pone en marcha más que a instancias del querer, a instancias de la voluntad.
Por el contrario, el hombre genial estaría liberado del servicio de la voluntad y por ello, nos dice, sería capaz de detenerse en la consideración de la vida misma, aspirando a conocer la idea de cada cosa y no sus relaciones con otras cosas. Y de ahí que ese hombre genial, nos diga, desatiende con frecuencia la consideración de su propio camino en la vida, por lo que la mayoría de las veces lo recorre, escribe Schopenhauer, con bastante torpeza. Pero si el genio ve en las cosas no lo que la naturaleza ha producido realmente en ellas, sino lo que se esforzaba por producir, éste necesita de un recurso para lograrlo, y ese recurso es la fantasía. La fantasía es la que permite ampliar su horizonte mucho más allá de la realidad, o mucho más allá de la realidad de su experiencia personal, podemos decir. No obstante, hay que tener en cuenta que para nuestro filósofo los objetos reales son casi siempre simples ejemplares sumamente defectuosos de las ideas que en ellos se representan. Y por eso, y como nos recordaba en el fragmento que vimos en la diapositiva anterior, el genio necesita de la fantasía para ver en las cosas no lo que la naturaleza en realidad ha producido en ellas, sino lo que se esforzaba por producir. Por otra parte, nos recuerda que en ocasiones la inspiración poética se la definió como una especie de locura, una clase de locura, como la amabilis insania, tal y como de hecho la denominó Horacio, o como benévola locura, benévola locura, según la definiera Wieland en la introducción a su poema Oberon. Consideraciones que en cualquier caso han sido excesivamente frecuentes a lo largo de la historia y que han incidido una y otra vez en aquel tópico de Séneca, o que Séneca hiciera famoso: nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae, es decir, no hay ningún gran ingenio sin una mezcla de locura. Especialmente ilustrativo a este respecto le parece a nuestro filósofo el Torquato Tasso de Goethe, como sabemos una obra teatral que Goethe escribió en 1790 y sobre los últimos años del poeta italiano Torquato Tasso, obra en la que nos dice no solo se nos presentaría a la vista el sufrimiento y esencial martirio del genio en cuanto tal, sino también su constante tránsito a la locura. Contactos, por tanto, entre genialidad y locura que, siempre según Schopenhauer, se confirmarían también en las biografías de artistas sumamente geniales, como por ejemplo nos dice el poeta británico Lord Byron, al que vemos aquí retratado en 1824, o Vittorio Alfieri, ese sorprendente dramaturgo y poeta italiano. Una relación de afinidad entre genialidad y locura que Schopenhauer explica afirmando que el individuo genial pierde de vista el conocimiento de la conexión de las cosas. Todo lo anterior justificaría también, de alguna manera, que los problemas que el genio encuentra en la vida con los demás hombres sean muy numerosos, problemas que se deben, en su opinión, a que él conoce, el artista o el genio, conoce perfectamente las ideas, pero no los individuos. Por eso, como se ha observado, un poeta puede conocer en profundidad al hombre, pero muy mal a los hombres. El genio, en definitiva, nos dice, es fácil de embaucar y supone un juego en manos del astuto. No obstante, puede que no nos quede aún del todo claro por qué debemos, en opinión de nuestro filósofo, tratar de liberarnos, como le sucede al hombre genial, o como es capaz el hombre genial, liberarnos del servicio a la voluntad, por qué nuestra conciencia no debe estar llena de esa voluntad, es decir, por qué no debemos estar entregados a nuestros deseos, por qué no debemos ser sujetos del querer, por qué no debemos ser esclavos de la voluntad. Preguntas que creo que encuentran una clara respuesta en este fragmento en el que se evidencia, creo, de forma cristalina su pesimismo profundo. Así escribe nuestro filósofo: todo querer nace de la necesidad, o sea, de la carencia, es decir, del sufrimiento. La satisfacción pone fin a este. Pero frente a un deseo que se satisface quedan al menos 10 incumplidos. Además, el deseo dura mucho. Las exigencias llegan hasta el infinito. La satisfacción es breve y se escatima,
e incluso la satisfacción finita es sólo aparente. El deseo satisfecho deja enseguida lugar a otro. De manera que ningún objeto del querer que se consiga puede procurar una satisfacción duradera y que no ceda, sino que se asemeja a la limosna que se echa al mendigo y le permite ir tirando hoy para prorrogar su tormento hasta mañana. Por eso, para nuestro filósofo, mientras nuestra conciencia esté repleta de nuestra voluntad, mientras estemos entregados al apremio de los deseos, con sus continuas esperanzas y temores, mientras en definitiva seamos sujetos del querer, lo que él denomina sujetos del querer, no habría para nosotros felicidad duradera ni reposo alguno. Y precisamente por todo ello, dado que la contemplación estética nos ofrece la posibilidad de escapar de la voluntad, también nos prometería por ello mismo la posibilidad de ese reposo. Pues para nuestro filósofo, la voluntad siempre exigente no importa bajo qué forma ocupa y mueve continuamente la conciencia, pero sin sosiego ningún verdadero bienestar es posible. Así el sujeto del querer, el esclavo de la voluntad, daría vueltas constantemente en la rueda de adicción. Aquel rey de Tesalia, recordemos que fue condenado por Zeus al Tártaro, donde Hermes lo ató con serpientes a una rueda ardiente para dar vueltas sin cesar. Pues, para Schopenhauer, la esencia del hombre consiste en que su voluntad aspira a algo, queda satisfecha y vuelve de nuevo a ambicionar, y así continuamente. Otro ejemplo que propone o que nos plantea del tormento que sufrimos todos como sujetos del querer, como esclavos de la voluntad, es lo que le sucedió a las Danaides, aquellas 50 hijas de Dánao, que fueron condenadas a llevar agua a un tonel sin fondo durante toda la eternidad. O la no menos condena, o la no menos mala condena, habría que decir, sufrida por Tántalo, aquel rey legendario de Lidia, castigado por los dioses a sufrir eternamente hambre y sed, teniendo agua y comida al alcance de la mano, pero sin poder nunca cogerlas. En resumidas cuentas, para Schopenhauer debemos tratar de salir de ese eterno tormento del querer, escapar de nuestra esclavitud ante la voluntad y tratar de buscar el sosiego fuera de ella, pues ese sosiego sería posible, al menos en parte. Quizá el siguiente párrafo que vamos a ver del mundo como voluntad y representación pueda aclararnos estas consideraciones algo más. Escribe nuestro filósofo: cuando un motivo externo, entendamos aquí por ejemplo una obra de arte, o el ánimo interior nos sacan repentinamente de la interminable corriente del querer, cuando el conocimiento se desgaja de la esclavitud de la voluntad y la atención no se dirige ya a los motivos del querer, sino que capta las cosas fuera de su relación con la voluntad, es decir, las contempla de forma puramente objetiva, sin interés ni subjetividad, totalmente entregada a ellas en la medida en que son representaciones y no motivos. Entonces aparece de un golpe por sí mismo el sosiego que siempre se buscaba por aquel camino del querer, pero siempre se escapaba y nos sentimos completamente bien. El objetivo sería, pues, el de salir del mundo de la voluntad ciega y entrar en el de la representación. Este es su objetivo, el medio que nos ofrece nuestro filósofo para acabar con nuestro sufrimiento como sujetos del querer. Resulta obvio, sin embargo, y como el propio Schopenhauer reconoce, la cercanía de ese estado de sosiego al que debemos aspirar con aquel estado indoloro que Epicuro celebró como el supremo bien y que consideraba el propio de los dioses. Ese estado de ataraxia que solo conseguiríamos alcanzar si nos desembarazamos del vil afán de la voluntad e intentamos así detener aquella rueda de acción, liberándonos de esos trabajos forzados que nos impone el querer, que nos imponen nuestros deseos, que nos impone nuestra voluntad. De lo que se trata es, pues, de sustraernos a todo sufrimiento, de desembarazarnos del yo sufriente, algo solo posible para nuestro filósofo cuando no queda más que el mundo como representación y el mundo como voluntad ha desaparecido. Ese estado ansiado, el de la contemplación pura, es además, no lo olvidemos,
imprescindible para el conocimiento de la idea, pues para alcanzarla debemos quedar absorbidos en la intuición, debemos perdernos en el objeto contemplado, olvidar toda individualidad en ese momento, suprimir la forma de conocimiento que sigue el principio de razón. Una situación que nos permitiría afirmar, siguiendo sus palabras, que entonces da igual que la puesta de sol se vea desde un calabozo o desde un palacio. En efecto, al liberarnos de la servidumbre de la voluntad, toda diferencia de la individualidad desaparecería de tal manera que entonces, en su opinión, daría igual si el ojo que mira pertenece a un poderoso rey o a un afligido mendigo. Y no deja de ser enormemente interesante cómo la contemplación estética se vincula para nuestro filósofo también a un momento de desaparición de toda jerarquía social. La contemplación pura sería, por tanto, y en resumidas cuentas, ese momento en el que nos evadimos totalmente de nuestras miserias. Por el contrario, ya comentamos que los hombres, los que él denomina hombres vulgares, serían aquellos para quienes su conocer permanece al servicio de la voluntad. Por eso, no buscan en los objetos más que la relación que acaso tengan con su voluntad, y siempre que no la tienen, resuena en su interior. Un continuo y desconsolado no me sirve de nada. Y alcanzado ya este punto en este tema que estamos dedicando a la contemplación estética, creo que sería de interés preguntarnos ahora qué es lo que podría facilitar o fomentar esa disposición del ánimo que haría posible que no permaneciéramos más tiempo al servicio de la voluntad. Es decir, qué elementos pueden ayudarnos a desplazarnos hasta ese estado de contemplación pura. A esta pregunta nuestro filósofo nos respondería, como ya antes se ha adelantado, que la exuberancia de la naturaleza bella, por ejemplo, nos invita a tal intuición. La naturaleza bella nos invita a instalarnos, a ojos de Schopenhauer, en ese estado de conocimiento puro. No por otra razón escribirá aquello de que el que está atormentado por la pasión, o bien por la necesidad y la inquietud, se alivia, consuela y alienta repentinamente con una sola mirada libre a la naturaleza. Ante la exuberancia de la naturaleza bella, nos dice, la tormenta de las pasiones, el apremio del deseo y el temor y todo el tormento del querer quedan entonces inmediatamente apaciguados de forma asombrosa, pues en el instante en que desprendidos del querer nos hemos entregado al conocimiento puro e involuntario, es como si hubiésemos entrado en otro mundo en el que todo lo que mueve nuestra voluntad, sacudiéndonos tan violentamente, deja de existir. Sin embargo, ante estas afirmaciones creo que es imperativo preguntarnos ahora acerca de las cualidades que han de tener los objetos para lograr desplazarnos a ese estado de intuición pura. Pues bien, en opinión de Schopenhauer, esos objetos, para que puedan apaciguar nuestro deseo y temor, para que puedan liberarnos del tormento del querer, deben tener, nos dice, una forma variada y a la vez determinada y clara, puesto que ésta se convierte fácilmente en representante de su idea, y precisamente en esto consistiría para nuestro filósofo la belleza en sentido objetivo. En relación al arte, solo son unos pocos los ejemplos que menciona. Entre ellos señala a los bodegonistas holandeses, aquellos eximios holandeses, nos dice, que dirigieron tal intuición puramente objetiva a los objetos más insignificantes y erigieron un monumento perdurable a su objetividad y tranquilidad del espíritu en el bodegón. Que el espectador estético contempla no sin emoción, porque le hace presente el tranquilo, callado e involuntario estado de ánimo del artista que era necesario para intuir tan objetivamente cosas tan insignificantes, examinarlas con tanta atención y reproducir esa intuición con tanto discernimiento. Y dado que la imagen le invita a participar en tal estado, su emoción, escribe Schopenhauer, se verá a menudo incrementada por el contraste con la propia disposición de ánimo en la que él se encuentra, inquieta y perturbada por su violento querer. Con este mismo espíritu, también los paisajistas, en especial Ruysdael, apostilla nuestro pensador, habrían pintado objetos de paisajes sumamente insignificantes
produciendo así ese efecto de forma aún más grata. Y con estas, sin duda, bellas imágenes de este pintor neerlandés que tanto gustó a nuestro filósofo, vamos a terminar esta segunda parte del tema. En la tercera videopresentación, que será ya más breve, afrontaremos la cuestión del placer estético, así como también algunos conceptos importantes como lo sublime, terminando con la jerarquización que Schopenhauer propuso de las diferentes artes. Esta tercera presentación vamos a iniciarla hablando del placer estético en la filosofía de Schopenhauer y que él vincula directamente en unas ocasiones con la captación de la idea y en otras con la felicidad y tranquilidad de espíritu de ese conocimiento puro liberado de todo querer y que implica también de alguna manera la liberación de toda individualidad y del tormento que de ella se deriva y como ya comentamos en anteriores presentaciones. Pero antes de seguir por ahí, quería que regresáramos de nuevo a lo que nuestro filósofo entiende por belleza. En primer lugar, si para él toda cosa existente puede ser considerada de forma puramente objetiva y fuera de toda relación, y si en cada cosa se manifiesta la voluntad en algún grado de su objetivación, siendo así expresión de una idea, se podría decir pues que todas las cosas son bellas. Pero es lógico que haya algunas cosas más bellas que otras, y él nos da muchas pistas acerca de por qué hemos de considerar una cosa más bella que otra, como las contenidas en este párrafo. Una cosa, escribirá nuestro filósofo, es más bella que otra porque facilita la contemplación objetiva, la fomenta y hasta obliga a ella, y entonces la calificamos de muy bella. Esto ocurriría, por una parte, porque en cuanto cosa individual, escribe, expresa de forma pura la idea de su especie por medio de una proporción de sus partes sumamente clara, netamente definida y plenamente significativa. Esto es algo que ya comentamos en la anterior presentación, todo lo que tenía que ver con esa proporción clara, definida y significativa de las partes que integran la cosa y que facilitaría al observador el tránsito desde la cosa individual a la idea y por tanto facilitaría la consecución de un estado de contemplación pura. En todo caso, no podemos dejar de mencionar que para nuestro filósofo el hombre, el ser humano, es el más bello de los seres y por tanto la revelación de su esencia, nos dice, constituye el fin supremo del arte, siendo la figura y expresión humanas el objetivo, por tanto, más importante del arte, algo que, de hecho, va a justificar en otra parte del texto, afirmando que ningún objeto nos arrebata tan rápido a la pura intuición estética como el más bello semblante y forma humanos, en cuya visión nos conmueve instantáneamente un inefable placer que nos eleva sobre nosotros mismos y todo lo que nos atormenta, alcanzando así cognoscibilidad de la voluntad, la más clara y pura de todas. Instalándonos de esta manera, dice Schopenhauer, con la máxima facilidad y prontitud, en ese estado de conocimiento puro en el que desaparece nuestra personalidad y nuestro querer con su continua aflicción. De gran interés resulta también la distinción que en este libro, El mundo como voluntad y representación, aparece en relación a lo bello y lo sublime. Por una parte, lo bello, como ya he indicado, queda referido aquí a esa significatividad y claridad de las formas, desde las cuales nos abordan las ideas individualizadas y que, sin embargo, consiguen sacarnos del conocimiento de las meras relaciones, ¿no? Ese conocimiento que, en opinión de nuestros filósofos, siempre es servir a la voluntad para instalarnos en la contemplación estética y elevarnos mediante ella a sujetos involuntarios de conocimiento. Sin embargo, cuando aquellos objetos cuyas formas significativas nos invitan a su pura contemplación tienen una relación hostil con la voluntad humana en general, cuando se le oponen, cuando le amenazan
con una superioridad que suprime toda resistencia o la empequeñecen hasta el nada con su inmensa magnitud, entonces, en opinión de nuestro filósofo, estaríamos ya hablando del sentimiento de lo sublime. Un sentimiento que, al igual que el de lo bello, nos eleva por encima de nosotros mismos, de nuestra persona y de nuestro querer. En resumen, podríamos afirmar, haciendo uso de las propias palabras de Schopenhauer, que lo que diferencia el sentimiento de lo sublime del de lo bello es lo siguiente. En lo bello, el conocer ha obtenido la supremacía sin lucha, ya que la belleza del objeto, es decir, la condición que tiene de propiciar el conocimiento de su idea, alejó de la conciencia sin resistencia e imperceptiblemente la voluntad, y el conocimiento de las relaciones entregado a su servicio, quedando la conciencia como puro sujeto del conocimiento, de modo que no permaneció recuerdo alguno de la voluntad. En cambio, en el caso de lo sublime, aquel estado de conocimiento puro solo se gana, escribe nuestro filósofo, tras desprenderse consciente y violentamente de las relaciones del mismo objeto con la voluntad, conocidas como desfavorables, a través de una elevación libre y consciente por encima de la voluntad y el conocimiento referente a ella. Es decir, que el sentimiento de lo sublime se distingue del sentimiento de lo bello únicamente por el añadido, digamos, de ser una elevación sobre una relación conocidamente hostil del objeto contemplado, existiendo en todo caso, nos dice, diversos grados de lo sublime y hasta incluso tránsitos de lo bello a lo sublime. Según nuestro filósofo, algunos entornos pueden ocasionar en mayor grado ese sentimiento, ese es el sentimiento de lo sublime, sentimiento que en gran medida depende, como vamos a ver, de una cuestión de contraste. Así nos dice Schopenhauer que cuando tenemos a la vista a gran escala la lucha de las fuerzas naturales enfurecidas, cuando en aquel entorno una catarata con su alboroto nos quita la posibilidad de oír nuestra voz, o cuando nos hallamos en el mar embravecido en una tormenta, olas del tamaño de una casa se elevan y descienden, golpean violentamente contra las escarpadas orillas, rocían la espuma en el aire a gran altura, la tempestad ruge, el mar brama, los relámpagos centellean desde las negras nubes y los truenos acallan el temporal y el mar. Esta, dice Schopenhauer, es la completa impresión de lo sublime. Aquí está causada, diríamos, por la visión de un poder que amenaza con destruir al individuo y lo supera sin comparación alguna. Por otra parte, y siguiendo nuevamente a Kant, Schopenhauer también propondrá la existencia de un sublime matemático, suscitado cuando nos representamos una simple magnitud en el espacio del tiempo cuya inmensidad, nos dice, reduce al individuo a la nada, como podría ser, por ejemplo, la contemplación de lo infinito en el cielo estrellado. Y no podríamos pasar por alto en esta presentación, creo, que el lado opuesto a lo sublime se hallaría dentro del pensamiento de nuestro filósofo en lo atractivo, que él define como lo que estimula la voluntad al presentarle inmediatamente la aprobación. Y ya para ir terminando esta sesión, pasemos a recordar aquí algunos otros comentarios que hace Schopenhauer acerca de la pintura, ámbito en el que Correggio, sobre todo los cuadros de su primera etapa, y Rafael, nos dice, habrían alcanzado los supremos y más admirables resultados. Precisamente, y refiriéndose a las figuras representadas en los cuadros de Rafael, nos dirá lo siguiente. En sus gestos, en particular en los ojos, vemos la expresión o el reflejo del más perfecto conocimiento, el que no está dirigido a cosas individuales, sino a las ideas. Es decir, aquel conocimiento que ha captado plenamente la total esencia del mundo y de la vida, y que, repercutiendo sobre la voluntad, no le proporciona ya motivos, sino que, al contrario, se ha convertido en un aquietador de todo querer, del que nace la perfecta resignación que constituye el espíritu más íntimo del cristianismo y de la sabiduría hindú, la renuncia de todo querer, la conversión, la supresión de la voluntad y con ella de todo el ser de este mundo, es decir, la salvación. Se ha comentado mucho también la crítica que nuestro filósofo hace en el tercer libro del Mundo como voluntad y representación al manierismo,
aunque lamentablemente no menciona a ningún autor en concreto. Una crítica que en cualquier caso él fundamenta de la siguiente manera. Leamos lo que escribe. Si la idea es intuitiva, como ya hemos comentado, el artista no sería consciente in abstracto del propósito y fin de su labor, al no tener presente un concepto sin una idea. Y de ahí que el artista no pueda dar, según Schopenhauer, cuenta de su obrar, puesto que el artista trabajaría por puro sentimiento y sin conciencia, digamos, ¿no? Incluso dice él hasta por instinto, siendo precisamente en este punto donde reside la crítica específica a los manieristas, quienes en su opinión parten del concepto en el arte, pero no parten de la idea. Dentro de esta misma argumentación, basada en el hecho de que, o en el convencimiento más bien, de que el fin de todo arte es comunicar la idea captada, y que es reprobable, como hemos dicho, en la práctica artística partir del concepto, como hacen los manieristas, y no de la idea, Schopenhauer no podía en ningún caso aprobar que se destinase una obra de arte a expresar un concepto, como sucede en las alegorías. Pues una alegoría sería, a su juicio, una obra de arte que significa algo distinto de lo que representa. Por el contrario, para él, lo intuitivo y por lo tanto también la idea se expresa a sí mismo, de forma inmediata, de forma perfecta, y no necesita la mediación de otra cosa que la aluda. En consecuencia, las alegorías en las artes plásticas, nos dice, no serían más que jeroglíficos. Es más, con frecuencia aquel significado nominal, aquella intención alegórica, iría incluso en detrimento del significado real, de la verdad intuitiva, como sucedería, por ejemplo, nos dice, con la antinatural iluminación de la noche por parte de Correggio, la cual, aunque bellamente ejecutada, tiene un motivo, nos dice, meramente alegórico y resulta imposible en la realidad. En resumidas cuentas, si un cuadro alegórico posee valor artístico, sería, en opinión de nuestro filósofo, siempre al margen e independientemente de lo que el cuadro ofrece como alegoría, pues tal obra de arte estaría sirviendo a dos fines simultáneos, la expresión de un concepto por una parte y la expresión de una idea por otra, pero solo la expresión de la idea podría ser para Schopenhauer un fin artístico, un fin auténticamente artístico. El otro sería simplemente un fin ajeno. En definitiva, la alegoría aparece para nuestro filósofo como algo ajeno al fin del arte, a las finalidades del arte, y a menudo nos dice perturbador para él. Crítica esta que hace nuestro filósofo de la alegoría en la línea de la planteada algunos años atrás por Schelling, por ejemplo, y que ya comentamos en este curso, y claramente en contra de la opinión de Winckelmann, para quien el fin supremo del arte era la representación de conceptos generales. Por tanto, frente a la significación externa de una pintura, lo importante es siempre la significación interna de la obra, que es la profundidad en la comprensión de la idea de humanidad que ella abre. No sería necesario, pues, para el arte la representación de grandes temas, sino que también cualquier escena de la vida cotidiana, a los ojos de Schopenhauer, podría ser de gran significación interna si en ella aparecen en clara y brillante luz, nos dice, los individuos humanos con su obrar y querer hasta en sus pliegues más ocultos. Sí, para nuestro filósofo da igual que los cuadros representen a ministros que se disputan sobre el mapa los países y los pueblos, o que los aldeanos en la taberna pretendan hacer valer sus derechos en las cartas y los dados. Pues las escenas y acontecimientos que conforman la vida, nos dice, de tantos millones de hombres, sus hechos y trajines, su necesidad y su alegría, tienen ya la suficiente importancia para ser objeto del arte, y con su rica variedad han de dar materia suficiente al despliegue de la amplia idea de la humanidad. Hasta lo efímero del instante que el arte ha fijado en tales cuadros, afirma nuestro filósofo, suscita una ligera y peculiar emoción, pues fijar en una imagen duradera el efímero mundo que se transforma incesantemente, plasmándolo en acontecimientos individuales que sin embargo representan el conjunto, constituye, nos dice, un logro del arte pictórico con el cual parece detener el tiempo mismo, elevando lo individual a la idea de su especie.
Hasta ahora no he comentado, no he hecho mención en estas presentaciones que estamos dedicando a Schopenhauer, que en sus escritos sobre arte se hace una especie de recorrido en función de la gradación de las ideas en sentido ascendente, adjudicando a cada una de las bellas artes la contemplación de una idea. Así, en el nivel más inferior del arte bello estaría la arquitectura, dado que ella nos presenta la idea de la materia bruta y las fuerzas básicas de la naturaleza en el perpetuo conflicto entre gravedad, rigidez, etc. En un nivel algo más elevado, acorde nos dice con la mayor importancia de las ideas que presentan, estarían la jardinería, la pintura paisajística y la pintura y escultura animal, en las que nos dice se presentan las ideas de la naturaleza vegetal y animal, estando en la cúspide de esta jerarquización de las artes plásticas las que tienen como objetivo específico, digamos, la idea del hombre, es decir, la pintura histórica, la escultura y por encima de ellas la poesía. Y como no podía ser de otra manera, en el caso de la poesía, Schopenhauer considerará que la máxima producción poética, es decir, la cumbre de la poesía, tanto por la magnitud de su efecto como por la dificultad del resultado, nos dice, debe ser y es de hecho reconocida la tragedia. La tragedia representaría en las bellas artes el grado superior, nos dice, de objetivación de la voluntad. ¿Y por qué? Pues porque su fin sería la representación del aspecto terrible de la vida, porque la tragedia expresaría sobre todo el carácter de culpa que tiene nuestra existencia. Lo que aquí se nos exhibiría en la tragedia sería, en opinión de nuestro filósofo, el indecible dolor, las calamidades de la humanidad, el triunfo de la maldad, el sarcástico dominio del azar y el irremediable fracaso de lo justo y lo inocente. Leamos este párrafo en relación a la tragedia para concretar un poco más estos detalles. Ese conocimiento, purificado y elevado por el sufrimiento mismo, alcanza el punto en que el fenómeno, el velo de Maya, ya no le engaña. El punto en que la forma del fenómeno, el principium individuationis, es decir, el principio de individuación, queda traspasado y con él se extingue el egoísmo en el que se basa, con lo que los motivos, hasta entonces tan poderosos, pierden toda su fuerza, dejando lugar al completo conocimiento de la esencia del mundo que, actuando como aquietador, provoca la resignación, la renuncia, no simplemente a la vida, sino a toda la voluntad de vivir. Así, en la tragedia veríamos que, al final los personajes más nobles, nos dice Schopenhauer, tras larga lucha y sufrimiento, renuncian para siempre a los fines que hasta entonces perseguían con tanta vehemencia y a todos los placeres de la vida, o bien abandonan libremente y contentos, nos dice la vida misma. Y así lo hizo el príncipe Constante de Calderón, así Margarita en el Fausto, así Hamlet, a quien apunta Horacio quiere seguir voluntariamente, si bien aquel le ordena quedarse y seguir respirando dolorosamente todavía un tiempo en este salvaje mundo, a fin de relatar el destino de Hamlet y purificar su memoria. Así también la doncella de Orleans, de Schiller, de Friedrich Schiller, y la novia de Messina, todos ellos mueren, nos dice Schopenhauer, purificados por el dolor, es decir, después de que se ha extinguido la voluntad de vivir en ellos. En el Mahoma de Voltaire esto se expresaría, nos dice incluso literalmente, en las palabras finales que Palmira, moribunda, grita a Mahoma. El mundo es para los tiranos, vive tú. No obstante, si bien la tragedia supone, como hemos dicho, la culminación en la representación de las ideas eternas, la escala de las artes, decíamos, tiene un peldaño más, ocupado por la música, arte que para nuestro filósofo no representa ideas, sino la voluntad misma, y de ahí que nos diga que el compositor revela la esencia íntima del mundo y expresa la más honda sabiduría. Hay que señalar que el convencimiento de Schopenhauer de que la música no es reflejo de la apariencia, sino
reflejo de la voluntad misma y que por tanto representaría la cosa en sí. Será considerado por Nietzsche en su texto de Juventud, El nacimiento de la tragedia, el más importante conocimiento de toda la estética. Un tema, por cierto, ese al que dedicaremos ya de manera monográfica el siguiente tema de este curso.